¿Qué tal, amigos? Hace algunos días me tocó darle servicio a la cadena del R7 y como probablemente ya me has escuchado quejarme en otros videos, es algo que no disfruto para nada. Por lo que naturalmente empecé a comparar las diferencias entre las motos que usan banda y las que usan cadena. Y en esta ocasión me gustaría platicarte un poco al respecto de estas diferencias. Acompáñame a verlo. Muy bien, vamos de lleno al tema. En las motos existen tres maneras de transmitir la potencia del motor hasta la rueda trasera. Este es por cadena, por banda y por eje, también conocida más comúnmente como shaft drive o simplemente shaft. Ahora vamos a describir las características principales de cada una, empezando por la cadena. Esta podríamos decir que es la más común y el motivo es tan sencillo como que es la manera más eficiente de transmitir la potencia y también la más barata. ¿Y por qué la más eficiente? Porque se estima que la pérdida de potencia es únicamente de alrededor del 3%. Otra característica es que los cambios no son tan suaves en comparación como lo es con la banda o con la shaft. Sin embargo, por experiencia propia te puedo decir que tampoco es la gran cosa. No es nada del otro mundo y la verdad ni se siente tanto. La cadena también es más ruidosa, pero este ruido no es nada en comparación del sonido del motor o del escape. Y si todavía le sumamos el ruido del viento, créeme que esto resulta en algo imperceptible. Lo que sí es verdad es que esta requiere mantenimiento con más frecuencia. Por ejemplo, en la R7 es cada 800 kilómetros o cada que se moje. Es decir, si nos agarra la lluvia, ni modo, hay que darle servicio. Si lavamos la moto, también nos va a tocar darle servicio. En cuanto al tiempo de vida, al menos mi manual no menciona un kilometraje en específico, pero por lo que investigué se estima que entre 5.000 y 9.000 kilómetros. Una consideración importante a tener es que si la cadena de la moto se revienta mientras vamos manejando es peligrosísimo, ya que puede bloquear la rueda causando que nos demos en toda la madre. Por lo que es de suma importancia asegurarnos siempre que esté en buenas condiciones antes de salir a rodar y obviamente que le demos su mantenimiento adecuado. Ahora pasemos a la banda. Esta es significativamente menos eficiente que la cadena, puesto que se estima que la pérdida de potencia es como de un 10%. Pero una gran ventaja que tiene sobre la cadena es el intervalo de mantenimiento. Nuevamente comparando mi experiencia contra las Harleys, en esta solo es necesario inspeccionar el desgaste y el ajuste cada 8.000 kilómetros. Y no es de sorprenderse, ya que la vida útil de la banda es por mucho mayor que la cadena. Yo personalmente en las motos que he tenido con banda nunca he tenido que cambiarla. Por ejemplo, la Sportster la tuve como por 3 años y no fue necesario. Esta FXDR ya tengo poquito más de 4 años y sigue estando en muy buenas condiciones. El manual tampoco te menciona específicamente que la tienes que cambiar a un kilometraje en específico, pero se estima que esta te puede llegar hasta los 100.000 kilómetros, imagínense. Por lo tanto, seguramente es más probable que si esta se ha de romper, sea porque se golpeó con algún objeto como alguna piedra en el camino o algo así. Entonces, ten cuidado si tu moto usa banda y se te ocurre meterte terracería. Volviendo a la parte del mantenimiento, sí que puede ser más caro reemplazar la banda, puesto que regularmente hay que desarmar más cosas, lo cual conlleva más tiempo y sabemos que el tiempo es dinero. Otra particularidad de la banda es que también es más ligera y también más silenciosa, además que tampoco necesita lubricación como en el caso de la cadena. Bien, antes de pasar a la siguiente, solo mencionar que todas las Harley Davidson utilizan banda, incluso la moto deportiva que solía vender hace muchos años. Es mi entendido que también las Indian utilizan y al parecer también las Victory. Muy bien, ahora vamos a pasar a la transmisión de potencia mediante eje. Estas funcionan básicamente como la transmisión de un carro, es decir, por medio de engranes. Y estas requieren todavía menos mantenimiento que las de banda. Como estas prácticamente es un sistema sellado, pues no está expuesto a los elementos y para su correcto funcionamiento pues basta con mantener el nivel adecuado del aceite y lógicamente reemplazarlo de acuerdo a lo que te indica el manual.
Otro beneficio es que no requiere que alineen la rueda como en el caso de la cadena, en la que no solamente tenemos que limpiarla, lubricarla y tensarla, sino que también tiene que estar debidamente alineada. Sin embargo, no todo es perfecto con las de eje o las shaft, ya que de estas tres opciones, esta es la menos eficiente. Se estima que la pérdida de potencia es de alrededor del 30% para este caso, entonces sí es bastante significativo. Aunque depende ya mucho de la moto y del uso, porque si traes un motor enorme y tu uso no es exhaustivo, pues probablemente ni siquiera sea un inconveniente o lo notes mucho. Algo adicional a mencionar es que no es para nada común. De las motos que yo sé que utilizan ese tipo, solamente la Suzuki Boulevard y alguna europea, me parece que BMW también utilizan esa tecnología. Ya para finalizar y responder la pregunta de cuál deberíamos usar, la respuesta es que depende del uso que le vayas a dar. Porque si es en pista, para nada se recomendaría usar banda o eje, ya que perderías muchísima potencia del motor. Y lo más recomendable sería usar la cadena. De ahí que todas las motos deportivas utilicen cadena. Ahora, si el uso que le vas a dar es para viajes largos, definitivamente la banda o incluso el eje serían una mejor opción, ya que no tendrías que preocuparte por darle servicio a la cadena entre viaje y viaje. Amigos, esta ha sido mi experiencia con las motos que he tenido. Déjame saber en los comentarios qué opinas tú al respecto. Y también si te interesa ver cómo se puede hacer el mantenimiento de la cadena en casa. Hasta la próxima. Bye.